Bienvenidas y bienvenidos. En este video te voy a mostrar cómo utilizar un route map para hacer PBR o enrutamiento basado en política. Los routers toman la decisión de por dónde enviar los paquetes que reciben basado en lo que tengan establecido en su tabla de enrutamiento. Sin embargo, un PBR habilita al administrador a crear políticas de enrutamiento y de esta manera instruir al router de que no haga con cierto tráfico lo que tiene establecido en su tabla de enrutamiento, sino más bien lo que el administrador haya definido en la política. En este video vamos a utilizar PBR para hacer un balanceo de carga del tráfico que va dirigido hacia Internet. Actualmente estamos utilizando la conexión con el ISPA para enrutar todo el tráfico que va dirigido a Internet. Es decir, que siempre que alguna de las LUCBA del router R2 o del router R3 quieran comunicarse con una de las LUCBA del router de Internet, utilizan el camino a través del ISPA. Con una PBR le vamos a indicar al router R1 que cuando reciba un paquete con origen, las LUCBA de R3, que en vez de utilizar la ruta por defecto a través del ISPA, que utilice la conexión que tiene con el ISPB. Vamos a comenzar indicando el camino que toman los paquetes actualmente. Pin 1.1.1.1 y vamos a utilizar como source la LUCBA 0 como un ejemplo. Tenemos conectividad, vamos a hacer un trace para validar la ruta que toman los paquetes. Trace 1.1.1.1 source LUCBA 0. Observemos que el camino que toma el tráfico es el siguiente. Primer salto es R1, luego el ISPA y por último el router de Internet. No importa la LUCBA que utilicemos como source o como origen, ese siempre será el camino utilizado para llegar hacia Internet. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la LUCBA 1, es el mismo camino, la LUCBA 2, el mismo camino, la LUCBA 3, el mismo camino. Si verificamos también en el router R3, vamos a hacer prueba de conectividad primero, pin 1.1.1.1. Tenemos conectividad, vamos a hacer un trace 1.1.1.1, source LUCBA 0 y vemos que el camino también es a través de la conexión con el ISPA. Si utilizamos otra de la LUCBA 1, el camino sigue siendo el mismo. Así que vamos a crear una política de enrutamiento en el router R1 para que cuando el tráfico hacia Internet tenga como origen las LUCBA del router R3, se envía a través del ISPB. Lo primero que debemos hacer es crear una SLI que defina o establezca el tráfico interesante o a qué tráfico es que le vamos a aplicar la política. Así que vamos a comenzar definiendo una SLI extendida, IPXSLIS, extended, vamos a llamarle tráfico ACL, tráfico R3. Listo. Ahora vamos a crear una sentencia permit que abarque las redes de la LUCBA del router 3. Permit 10.30.0.0 y una wildcard max de 0.0.3.255. Con ella abarcamos todas las LUCBA del router R3. Aquí debemos especificar el protocolo porque es una SLI extendida, permit IP y any, es decir, origen, las LUCBA del router R3 hacia cualquier destino. Ahora debemos definir el route map o crear el route map. Route map, vamos a llamarle RM, tráfico hacia ISPB, permit 10.
podemos crear sentencia del route map permit o deny. Si la sentencia del route map es un permit, esto le indica al router que debe hacer con ese tráfico lo que tenga establecido en la política de enrutamiento, es decir, lo que vamos a definir ahora. Sin embargo, si en vez de utilizar un permit, utilizamos un deny, eso le indica al router que para ese tráfico que coincide con esa sentencia, no va a utilizar la política que estamos definiendo o que hemos definido, sino más bien que debe enrutar ese tráfico como lo establezca la tabla de enrutamiento del router. Si un tráfico no coincide con ninguna sentencia de la política, no quiere decir que el router va a descartar ese tráfico. Eso significa que el router va a utilizar la tabla de enrutamiento para enrutar ese tráfico. Así que ya creamos nuestro route map con una sentencia permit. Ahora le vamos a indicar cuál es el tráfico interesante con el comando match IP address y el nombre de la ACL que hemos creado. Vamos a seleccionar el nombre de la ACL y a copiarlo y a pegarlo aquí. Listo. Ahora debemos indicarle qué vamos a hacer con ese tráfico. Para ello utilizamos el comando set IP next hop y la dirección IP que vamos a utilizar, que es la 100.10.0.1, que es la dirección IP de la interfaz que tiene configurada el router ISP-B. De esta manera estamos creando una política que establece que todo tráfico que coincida con estas SLI debe ser enviado al siguiente salto 100.10.0.1. Ahora debemos aplicar la política en la interfaz que corresponde. La interfaz por donde R1 recibe el tráfico proveniente de las loopbacks del router R3 es la interfaz FAS00. Vamos a verificarlo. Como podemos observar, el tráfico es o entra por la interfaz FAS-IDLNet00. Así que esa es la interfaz donde debemos aplicar la política. La política siempre se aplica en la interfaz en donde se recibe el tráfico, porque es cuando el router recibe el tráfico cuando debe decidir por dónde enrutar ese paquete o ese tráfico. Así que vamos a aplicar la política entrando a la interfaz FAS-IDLNet00, y para aplicar la política utilizamos el comando IP policy route map y el nombre del route map que hemos creado. Lo copiamos, lo pegamos y listo. De esta manera ya hemos aplicado esa política de enrutamiento a la interfaz FAS-IDLNet00. Vamos a verificar el resultado de la política en R2. Vamos a hacer un tracer nuevamente hacia la loopback de internet. Observen que se sigue utilizando el mismo camino a través de el ISPA. Sin embargo, si verificamos en el router 3 y hacemos el tracer nuevamente, observamos aquí que ahora no se está utilizando la conexión con el ISPA para alcanzar esa loopback de internet, sino más bien se está utilizando el camino a través del ISPB, que es lo que hemos establecido en la política. Vamos a probar con otra de las loopback, la loopback 2, por ejemplo, L2, y observen que ahora las loopback de R3 para alcanzar internet utilizan el camino a través de la conexión con el ISPB. Vamos a probar con otra de las loopback, la 3, la 0, y todas las loopback están utilizando este camino, a diferencia de las loopback del router R2. Comando de verificación que podemos utilizar para verificar nuestra política:
show IP policy, un comando importante porque nos permite ver en las interfaces donde tenemos una política aplicada y cuál es la política que hemos aplicado. Si la política no está funcionando correctamente, podemos utilizar este comando para verificar si el problema es que no hemos aplicado la política o la hemos aplicado en la interfaz incorrecta. Así que un comando interesante por esa parte. También el comando show route map nos muestra la configuración del route map, pero también la cantidad de paquetes que se ha utilizado o la cantidad de paquetes que han coincidido con la política y se han enrutado basado en lo que establece la política de enrutamiento. Como podemos observar, tenemos el route map, el nombre que le hemos colocado, permit y la secuencia es 10, la ACL que define el tráfico y lo que hacemos con ese tráfico, que es enviarlo al siguiente salto, que es 100.10.0.1 o el ISPB. De igual forma aquí podemos ver la cantidad de paquetes que han coincidido con esta política de enrutamiento. Y eso es todo, amigos. De esta forma es como utilizamos un PBR para hacer balanceo de carga entre dos conexiones de internet. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda dar like, compartir y suscribirte.